Más allá de los negocios, consejos de expertos para llevar estilos de vida sostenible. Un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, realizado con el apoyo de USB Radio. Cordial saludo de paz y bien a toda la comunidad académica. Mi nombre es Juan Carlos Olaña Molano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Para mí es un placer saludarlos y a la vez realizar la apertura en este año 2023 del programa titulado Más allá de los negocios. Sin más preámbulo, el día de hoy la temática a trabajar es la incidencia del alza de las tasas de interés en los agentes económicos. El tema se seleccionó debido a que la tasa de interés en Colombia se encuentra en niveles históricos y se espera que la Junta Directiva del Banco de la República mantendrá este tono hasta que la inflación no presente disminución. Cabe resaltar que dos de los factores de mayor incidencia a nivel mundial en el crecimiento de la inflación han sido la guerra entre Ucrania y Rusia, la cual hizo que los precios de la materia prima e insumos aumentaran, y la pandemia del COVID-19, la cual impuso la desaceleración económica internacional. El día de hoy contamos con la participación de dos grandes invitados, el profesor José Julián Silva y el estudiante empresario Jairo Valero Alfonso. Profe José Julián, un gusto tenerlo por acá. Gracias, profe Juan Carlos. Jairo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que estemos a la altura de estos tips. Bienvenido. Gracias, profe Jairo. Buena tarde. Buena tarde, profe Julián, profe Juan Carlos. Le agradezco la invitación a su programa. Me tomó por sorpresa y la verdad le agradezco este espacio. Con mucho gusto, Jairo. De verdad que para nosotros es un placer contar con dos personajes como ustedes, como los nombro, para el desarrollo de esta sesión que es muy interesante. Queremos conocer hoy los puntos de vista desde las perspectivas económicas, desde el punto de vista del profesor y desde el punto de vista del empresario. Por eso los hemos invitado el día de hoy a nuestra sesión. Bueno, muy bien, profe José Julián, por favor cuéntenos algo de su experiencia laboral, de lo que ha sido su carrera profesional y lo que nos quiera contar. Perfecto, profe Juan Carlos. Bueno, soy profesional en economía, soy especialista en administración y finanzas, tengo maestría en administración de negocios y un sinnúmero de actividades o formación, diplomados, cursos con los que he desarrollado. En la docencia ya tengo alrededor de 11 años. Me gusta, soy apasionado de la docencia. También es una parte que la docencia le enseña a uno muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué nos enseña? Porque nos hace investigar, nos hace desarrollar, ir mucho más allá. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No solamente con lo que nos quedamos o lo que nosotros tratamos de buscar y vemos en el caso de los alumnos, que vemos solamente algo en el salón de clases, sino que nos permite ir mucho más allá. Temas actuales, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué la incidencia? Por ejemplo, una de las cosas que mencionaba el profe Juan Carlos, que decía que el alza de las tasas de interés también se han conllevado por la situación de guerra que se están viendo en otros países. Uno dice, pero ¿por qué nos impacta a nosotros directamente? Esas son situaciones. Entonces uno se pone a investigar más allá. Y ese ha sido durante mi recorrido, durante 11 años. Seguir aprendiendo, seguir formándome, desarrollándome como persona. Y no solamente como persona, sino también como una persona que conduce a que los alumnos aprendan. Gracias, profe. Vamos a preguntarle a Jairo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y Jairo, por favor, cuéntenos algo de su currículo, de su vida, de su emprendimiento, de lo que está desarrollando en la actualidad. Bueno, mi currículum como tal no es un currículum fijo. He tenido muchas altas y bajas. Yo llevo más o menos desde el 2013 emprendiendo, que comencé con un pequeño almacén de muebles en la cual me dedicaba a la compra y venta de ellos. Posteriormente me dediqué a ser un vendedor de vehículos usados, como un compraventero, como lo podríamos denominar aquí en Colombia. Y hasta el año 2018, que fue un emprendimiento que nació desde acá, desde la universidad, fue con un compañero de la universidad inicialmente. Tomamos la idea de adquirir las necesidades de muchas empresas y nosotros ser ese medio por el cual se facilitara el proceso
de toda la logística. La empresa más o menos legalmente constituida tiene 5 años. Ha sido un proceso muy duro, pues como cualquier emprendimiento, nace de un pequeño sueño de algo que probablemente podría ser, pero al mismo tiempo de algo que podría fracasar. Y como dicen comúnmente, uno invierte lo que cree que va a perder, pero uno también no quisiera ver cómo ese esfuerzo, sea corto, sea a largo plazo, perdido. Entonces, esta empresa nace con mucho, mucho esfuerzo, porque yo nunca pensé que fuera a tener un crecimiento de la manera paulatina que ha tenido, pero ya tenemos 5 años donde estamos negociando con empresas de la salud, empresas privadas, empresas de transporte, también licitamos con el Estado. De mí les puedo contar que yo soy un estudiante que ya se graduó de Administración de Empresas en el año 2022. Hice mi carrera en Administración de Empresas aquí en la universidad y ahorita estoy haciendo la doble titulación para graduarme en Contaduría Pública. En la universidad empecé desde el 2016. Tomé el riesgo de emprender desde el 2013, pero debido a unos malos negocios que hice del 2013 al 2016, pues no estudié, como que siempre adquirí esa mentalidad de que si yo trabajo tengo plata. La misma vida me enseñó que no es así, que uno, independiente del dinero que pueda adquirir trabajando, sí es muy necesaria la parte académica. Se vuelve algo indispensable y le abre a uno tanto el conocimiento como le puede abrir puertas. Jairo, muchas gracias. Nos parece muy interesante ese concepto que usted emite, que ya hemos trabajado en otros podcasts, frente a la importancia que tiene la educación, y gracias que usted nos haya retomado, nos haya refrescado, y pues para aquellos estudiantes que nos están escuchando, un consejo muy importante que usted deja y es continuar con el desarrollo de pues, sus actividades tanto laborales como académicas. Bueno, muy bien, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar a hacer una serie de preguntas de conversatorio frente a nuestra temática del día. En ese orden de ideas, le voy a preguntar inicialmente a Jairo de qué manera puede afectar el incremento o cómo lo ha venido afectando el incremento de las tasas de interés en su organización, en su emprendimiento. Bueno, básicamente empezamos desde el préstamo a la microempresa. Las entidades financieras, las microcorporaciones que se dedican al préstamo, se aprovechan de la situación al un microempresario no tener el respaldo. Inicialmente tienen unas tasas muy altas. Estamos hablando de una tasa del 2.7 mensual y que podría convertirse en este momento en un 3.5 mensual. Entonces, el nivel de endeudamiento que estamos adquiriendo se tiene que reflejar es en la venta de nuestro producto. O sea, si yo me estoy endeudando pagando un interés tan alto, pues lógicamente cuando yo tenga que vender, voy a vender a un costo mucho más alto para que mi empresa sea rentable, y entonces lo que no me voy a convertir es en una empresa competitiva. Entonces la tasa de interés me obliga a subir los precios para yo poder sostener mi negocio, pagar arriendo, nómina, servicios. Pero al final lo que no estoy llegando a hacer es ser competitivo a comparación de unas grandes empresas que por un margen puede que no sea muy diferencial, no sea muy exorbitante, sí me pueda ganar en precio. Gracias, Jairo. Desgraciadamente, como usted lo indica, es una situación actual. Las empresas están perdiendo su nivel de competitividad, específicamente nuestras pymes. Efectivamente, hablando de precios puntualmente. Bueno, muy bien. Profe José Julián, ¿cómo ve usted desde su punto de vista ese mismo concepto, eso del incremento de las tasas de interés? ¿Cómo nos está afectando como personas, como compradores, como contribuyentes y demás? Sí, efectivamente el aumento de las tasas de interés siempre van a afectar directamente. ¿A quiénes van a afectar? Eso es una cadena. Va a terminar afectando siempre al consumidor final, pasando por todas las partes de la empresa, los intermediarios, como tal. ¿Por qué? Porque, como decía Jairo, las microempresas tienen el riesgo cuando van a iniciar sus actividades de que no cuentan con un capital suficiente. O si cuentan con un capital,
digamos que no están arrancando como debe ser. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, su producto o su servicio, que vaya impactando en un mercado, pues va a necesitar ese momento adquirir nuevos capitales, adquirir capital para poder desarrollarse mucho más. ¿Por qué? Porque el emprendimiento va desarrollándose. ¿Qué ocurre en esa parte? Digamos que dentro de los créditos que se tienen y son muy peligrosos en el sentido de las altas tasas de interés de los famosos microcréditos, afecta directamente. Concuerdo muchísimo, como dice Jairo, como empresario, como estudiante que es, de que afecta directamente a todo lo relacionado con las empresas. No los vuelve competitivos. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un producto muy innovador, un servicio demasiado bueno, que ha impactado, pero los costos de adquirir un préstamo, los costos de adquirir un préstamo me van a sobrellevar. Sí, yo puedo continuar, me puedo mantener en el mercado, pero ¿qué ocurre? No soy competitivo. ¿Por qué? Porque tengo que pagar, sacar de la ganancia, de las utilidades que yo voy obteniendo para poder solventar ese empresa. Entonces, el aumento de las tasas de interés afecta a todos. ¿Y quiénes son todos? Al final va a afectar al consumidor final. Por ejemplo, un empresario que sea, con un ejemplo claro, ¿cierto? Los del agro, ¿cierto? Las personas del agro que se aumentan, sí, van a solicitar un crédito para comprar insumos, no pueden dejar la actividad económica que están desarrollando y se endeudan. Se empiezan a endeudar, se endeudan. Entonces, desde ese momento que empiezan esos agricultores, esos empresarios, a que se les aumentan los costos, pues lógico, ellos tienen que aumentar los costos ¿para qué? Para no salir de un mercado, para no dejar de hacer las actividades como tal. Y al final de toda esa cadena del productor, los intermediarios, hasta que llegue a la final de la cadena, que es el consumidor final, es el que va a sentir digamos, ese aumento. Entonces, afecta a toda la línea o toda la cadena de producción que se tenga. Bueno, profe, usted dice algo muy interesante ahí y es el control. Ahí nos surge una pregunta y pues quiero que bajo su experticia nos indique quiénes son los encargados en Colombia de controlar esas tasas de interés y más aún, si se está haciendo efectivamente, no se está haciendo o cómo se está haciendo. Bueno, en primera instancia, como política, ¿cierto? Como una política dentro de la política monetaria que se va desarrollando y sus diferentes estrategias, la principal entidad que debe manejar todo lo que tiene que ver con las alzas de las tasas de interés es el Banco de la República. Ellos son los que tienen que sacar las diferentes estrategias. Ellos son los que se reúnen, verifican, miran cómo va andando, cómo se va desarrollando la economía, ¿cierto? Eso en economía se puede decir que, bueno, hablando del Banco de la República, las medidas que toman, tomando de base un concepto muy mío, que uno dice que la economía es loca, malo si se tiene, malo si no se tiene. En economía se tiene que estar en un nivel intermedio fluctuante. Entonces, ¿qué ocurre? Esas medidas que toma el Banco de la República de vamos a aumentar las tasas de interés, sigamos aumentando, son con el propósito de que toda economía tiene que siempre tratar de controlar dos bases. ¿Cuáles son las dos bases? Tratar de controlar lo que es el desempleo y la inflación, que son dos conceptos que van ahí. Tiene que jugarse con las diferentes medidas. Entonces, ¿qué hacen en este momento o qué está haciendo el Banco de la República en este momento? Aumentemos las tasas de interés, ¿para qué? Para que no se incentive a las personas, ¿cierto? Llámese personas naturales, las empresas como personas jurídicas, a que adquieran, a que se endeuden en este momento. ¿Cierto? Por eso es un mecanismo, diga, vamos a que no se incentiven, no, digamos, que se frenen un momentico, esperen un momentico como tal. Entonces, ¿qué hacen ellas? El Banco de la República tiene que sacar esas medidas de que, pilas, vamos a subir las tasas de interés para que no se vean atractivas, y se esperen un momentico. Eso frena todo lo que es el consumo. Va a frenar el consumo. Al frenarse el consumo, pues trae una situación de que no se va a mover suficiente dinero o la oferta monetaria, capital y dinero que hay en poder del público. ¿Para qué? Pues para que la gente se cálmese un momentico, ¿cierto? Esa subida de tasas de interés tiene como opción esa cuestión. Aguante un momentico. Invierta o gaste solamente en lo que necesite. No se ponga a endeudarse en este momento. No es un favor lo que está haciendo el Banco de la República. No es un favor. Son medidas que ellos deben tomar. ¿Para qué? Para que no se les dispare ninguna de las dos. Sí, ahorita actualmente la inflación está muy alta. Las tasas de interés también van proporcionalmente
altas. ¿En qué sentido? De que justamente, hermano, vamos a incentivar un poco, vamos a gastar lo que tengan que gastar ni nada. No se endeuden, señores empresarios, señoras personas naturales, los individuos. No se endeuden en este momento porque va a llegar un momento otro que se van a colgar y no van a poder suplir las obligaciones que tienen. También pasa en el caso contrario. Digamos que la economía ya está andando bien, pues no a un corto ni mediano plazo se va a ajustar la economía actualmente, pero entonces, ¿qué se hace en este momento? Va a llegar un momento a otro que el Banco de la República va a mantener las tasas de interés y debe tener un punto de disminución de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque ya se fijan ellos de, bueno, la economía ya está andando, el crecimiento económico se está viendo, la capacidad o el mismo mercado está pidiendo que se consuma y se consuma o que se adquieran esos productos y esos servicios. Entonces, bueno, empecemos a disminuir las tasas de interés para ahora sí incentivar. No que se endeude, vamos a incentivar de que, ¿qué? De que el capital que hay en los diferentes bancos, esa cuestión, incentivar a que las inversiones extranjeras vengan como tal. Todo eso hace parte del crecimiento económico de un país. Entonces, esa es otra medida. Si se están llevando actualmente o no se están llevando, digamos que la relación que viene de unos meses para acá es de aumento. Justamente eso, para detener. Primero venimos de una pandemia, después de la pandemia, la pospandemia, que era en el momento donde ya la gente, pues como no gastó tanto en pandemia, tenía unos recursos y se empezó a gastar. Se empezó a gastar, se empezó a gastar, a incentivar, el mercado empezó a pedir más productos, más servicios, a producir más. Y es un movimiento normal de mercado, pues porque usted como aumenta la demanda, ¿cierto? Tenemos que aumentar la producción y a veces los recursos no alcanzan. Entonces ahí es donde llegan las medidas. Si se están desarrollando actualmente o no se están desarrollando, digamos que están desarrollándose en el momento de las alzas para frenar esa parte, para que la gente no, los ciudadanos, personas naturales, el individuo, eso lo conocemos en economía como los agentes económicos, no se endeuden en este momento. De acuerdo, profe, muchas gracias. Jairo, el profe hablaba de algo muy interesante y efectivamente es que la inflación pues nos está en este momento jugando una mala pasada, como decimos coloquialmente. ¿Cómo lo ha desarrollado usted de su empresa? ¿Qué estrategias han manejado pues para poder combatir esta inflación, para poder seguir con el negocio, para poder seguir invirtiendo? Bueno, digamos que hay un punto que tenía el profe y es que es muy cierto, las personas dejaron de gastar en pandemia, gastaban lo necesario, las compras se volvieron virtuales, el proceso de uno a uno ya se volvió por medio de un intermediario, que en este caso sería la red. En ese momento, la empresa podía seguirse manteniendo de una manera normal, donde no tenía que necesitar de préstamos, el dinero que tenía en caja menor era suficiente, el dinero que tenía en bancos, en créditos, los créditos sin interés que otorgan los proveedores a microempresas como uno. Entonces, hasta el momento todo ha ido bien. Llega la pospandemia, que es cuando, como lo decía el profe, las empresas empiezan a consumir, el mercado se vuelve a activar, empieza la mayor demanda de todo, como nuevas modalidades en la que la gente empieza a adoptar un nuevo estilo de vida, donde el consumismo es muchísimo mayor. La gente ya empieza a comprar desmedidamente después de la pospandemia, porque me lo merezco, porque no me lo compré en pandemia, porque me cohibí de muchas cosas. Entonces, llega un punto en el que a mí sí o sí me toca endeudarme. ¿Por qué? Porque las ventas empezaron a crecer, el capital que yo tenía no era suficiente para poder solventar la cantidad de pedidos que me estaban llegando. Aún así, las mismas empresas empezaron a tomar esos protocolos de bioseguridad, lo cual aumentó aún más todavía la compra. O sea, eso me requirió a mí otra inversión, tanto como para la empresa, para mis empleados, adquirir un poconón de protocolos que sí o sí me tocaba implementarlos. Y eso todo es dinero, como se dirían o como dirían mis papás o como diría la gente, todo es plata. Y entonces me tocó adquirir al principio lo que yo les hablaba con un interés que para mí me parecía muy alto, que era un 2.5 con una microempresa, ya que los bancos, por ser una empresa técnicamente nueva y eso que en ese entonces llevaba 2 años, no les era suficiente,
no me prestaban. Entonces adquirí una microempresa de financiamiento. En este momento traté de realizar un nuevo préstamo porque se me vio otra vez la necesidad de que otra vez estoy creciendo en ventas. Afortunadamente lo que se ha ganado se ha reinvertido en la empresa, pero no me es suficiente. Entonces la manera de controlar esto es haciendo unas alianzas. Por mi parte yo he hecho es alianzas con mis proveedores. Y es la única forma en la que he podido solventar dejar de endeudarme, porque lo que estoy haciendo es con un hueco, con la tierra de un hueco, tapar el hueco que tenía, pero dejé el hueco de al lado. Entonces lo que voy a volver es un círculo vicioso de deudas y deudas y deudas y deuda, de hacer crecer una cantidad de intereses que en este momento no se va. Lo único que sale ganando son las entidades financieras, porque ellos simplemente vuelven a prestar el dinero del que les pueda prestar el Banco de la República o de capital propio. Entonces, con mis proveedores, yo les dije, bueno, resulta que mis deudas han aumentado, me reuní con cada uno de ellos. El cupo que ustedes me están dando no me es suficiente. Yo necesito que ustedes me aumenten este cupo y para poder seguir trabajando. Ahí empieza la contraparte de ellos y usted cómo me va a respaldar. Entonces, el buen comportamiento que yo he tenido durante todo el tiempo que se ha manejado la empresa me ha servido como respaldo. Adicional de eso, sí, hubo que firmar unos pagarés en caso de incumplimiento de que la deuda no se llegara a pagar, pero fue la única manera en la que pude mediar dejar de endeudar la empresa y dejar de endeudarme a mí mismo y dejar de tomar dineros prestados, así sea de mi propio capital o de capital de mi familia o capital de amigos. Me tocaba présteme, válgame, por favor, que necesito comprar tal mercancía. Entonces, no, eso era un estrés horrible y estamos bajo la enfermedad del siglo XXI, que es la ansiedad. Toda persona está sufriendo de ansiedad y más que yo. Claro que hay momentos en los que la ansiedad definitivamente me carcome por todo lado, el estrés, la pensadera, no poder dormir, cómo voy a solventar el día de mañana. Entonces, yo diría que más allá de empezar a endeudarnos en este momento, que todo emprendimiento sí necesita un capital, necesita deuda, necesita activos, necesita todo lo que necesita para poder trabajar, es buscar la manera en la cual poder apalancarnos para frenar la inflación que estamos teniendo en este momento. Ya que si a mí me pudo servir en mi momento apalancarme con mis proveedores, me permitió dejar de endeudarme, yo creo que sí hay oportunidades de negocio en las cuales no se necesita invertir tanto, más bien buscar es pensar en esas soluciones que sí puedan beneficiarme y que de alguna manera yo pueda retribuir, porque es que esto es un tome y deme. O sea, si yo hago un favor o mis proveedores me hicieron el favor de prestarme, bueno, ¿y usted cómo me va a retribuir? Pues ¿cómo le retribuyo? Con mayores ventas, mayor compra, pagos a tiempo, toda esa serie de cosas que pueden conllevar a que las personas confíen en mí y yo no dañar esa confianza en ese proceso. Vale, Jairo, muy interesante. Muchas gracias por las sugerencias. Profe José Julián, aquí surge una pregunta muy interesante, o más que una pregunta, nos gustaría conocer su punto de vista frente a qué hacer desde el punto de vista no tanto microempresarios, sino de las personas y de los individuos como tal, para no endeudarnos tanto. ¿Cuál es ese tic que usted nos puede generar? Como tip, de acuerdo como dijo Jairo, una de las primeras instancias es mirar a ver, antes de endeudarnos, mirar a ver con qué contamos, qué tenemos, con qué podemos desarrollar. Esa estrategia que menciona compañero Jairo es muy acertada. Es tratar de hacerlas diferentes. Oiga, venga, hagamos alianzas con los diferentes proveedores, ¿cierto? A usted le conviene, a mí también nos conviene el mercado y seguimos saliendo a flotes como tal. Lleguemos a un acuerdo. No me suba los precios o súbamelos por debajo, algo que sea como lógico. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Hay muchos proveedores que sí dicen, no, es que subió la materia prima, los insumos, todo lo que tiene que ver, y es cierto. Esa parte es toda cierta como tal. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pero no le suba todo ese porcentaje para sobrevivir, porque en esta instancia estamos en la instancia de flote y sobrevivir en un mercado por las diferentes situaciones que se van presentando. Esa es una muy buena, digamos, tip que se tiene, que la ha tomado Jairo.
de conversar con los diferentes proveedores. Otro tip que se tiene es tratar de reducir todo lo que se tiene, hasta lo máximo de reducir los gastos que se tengan dentro de la empresa. Oye, vamos a ser mesurados como tal. Una cosa es ser mesurado y otra cosa es cohibirse o quitarse los diferentes. No, vamos a tenerlos seguir, pero vamos a saber utilizar los gastos que tenemos, ¿cierto? Miramos los gastos administrativos, cómo están los diferentes, miremos qué otras propuestas hay. En este momento los empresarios, los microempresarios deben estar mirando, ¿cierto? Deben estar mirando, mirar todo lo referente a las diferentes oportunidades que se tengan. ¿Cuáles oportunidades que se tengan? ¿Cuáles oportunidades que se tengan? Pues las oportunidades que se me pueden presentar los diferentes proveedores, ¿cierto? Mirar a ver, miremos, oiga, nuevamente, miremos a ver qué podemos, cómo podemos lograr ese punto que nos, digamos que converjamos los dos, que nos crucemos los dos, sin afectar tanto al mercado, porque al final el mercado al que va a afectar es al consumidor final. De acuerdo, profe, muchas gracias. Una preguntita adicional acá, profe José Julián, y es, ¿para qué se están endeudando las personas? ¿Y en qué no deberían endeudarse? Bueno, ¿para qué se están endeudando las personas? Si hablamos de las personas, del individuo, la cuestión, se están endeudando para lo que no tienen que hacerlo. ¿Qué es? Que es para endeudarse en este momento para viajes, para irse de vacaciones. Uno nunca debe sacar un crédito para irse de vacaciones. Si uno hace un ahorro programado que se tiene, lo puede desarrollar. Si uno hace un crédito para, por ejemplo, para irse uno de vacaciones, le va a salir caro porque, chévere, lo voy a pasar muy bacano y toda esa cuestión, pero cuando regrese me espera la cuenta y lo voy a empezar a pagar como tal. Otra cosa que no se tiene que endeudar uno es para... Es decir, sí, claro, cada uno tiene su estilo de vida, su desarrollo. Entonces, me voy a endeudar porque quiero comprarme un carro en este momento. No es oportunidad de adquirir un carro. En este momento no es buen negocio, digamos, en este momento por las altas tasas de interés de endeudamiento que se tiene, adquirir un crédito hipotecario. En este momento no es recomendable ninguna de esas cuestiones. ¿En qué sí se debe endeudar uno? ¿Cierto? Si uno tiene una microempresa, tratar de uno buscar un crédito que le ayude, pero para desarrollar un proyecto que ya se tenga bien estudiado, que se vaya a proyectar, que se sepan todas las variables, tanto variables macroeconómicas, variables internas, variables externas que se tienen en este momento. En ese sí se debería endeudarse como tal. Pero en lo preferible, si se tiene un capital o si se tienen recursos propios o si se tiene un ahorro, mantenerlo ahí como tal, pero no endeudarse para otras situaciones como tal. No es el momento. Ahorita no es el momento. Gracias, profe. Muy interesante sus sugerencias. Jairo, ¿y en qué se están endeudando a los empresarios? Bueno, yo considero que todo esto es un proceso. Y así como una persona que trata de emprender le pone el 100% de su energía a su negocio, también quiere ver sus retribuciones. Para las personas que están iniciando, van a buscar endeudarse por todo lado. Van a buscar tener la mejor idea, meterle las mejores proyecciones. Pero lo que decía el profe es muy cierto, hay que analizar las diferentes variables microeconómicas, macroeconómicas que tal vez puedan afectarme y ser mucho más mesurados con eso. Personalmente yo quisiera endeudarme en hacer crecer mi negocio, pero también es cierto que no me puedo endeudar sin saber cuál es mi capacidad de endeudamiento. No me puedo endeudar sin saber cuáles son mis proyecciones de venta. No me puedo endeudar sin saber cuál es mi margen de ganancia de esa venta, porque sencillamente lo que voy a hacer es quedarle mal a los bancos, crearme una mala fama y acabar con lo que he construido durante este tiempo. Entonces, los empresarios en este momento se están endeudando en hacer su sueño realidad, que podría ser su empresa, pero así al mismo tiempo los empresarios que llevan mucho tiempo con su empresa se están endeudando en hacer realidad los sueños que le puede proporcionar la empresa. Lo que decía el profe, un carro. Entonces las personas que llevan mucho tiempo con su empresa y tal vez la empresa no ha sido muy rentable, entonces voy a endeudarme con un carro y la empresa me lo tiene que pagar. Error. Es lo que decía el profe, no es momento de endeudarnos para algo como eso, a menos de que sea estrictamente necesario. Si los costos de transporte que me están ocasionando desplazarme de un lugar a otro son
no solventan lo que podría solventar un carro, pues no hay que hacerlo. El crédito hipotecario está por las nubes, pero como estamos pensando que la empresa me va a dar eso, entonces estamos adquiriendo deudas en un momento donde vamos a aceptar una tasa de interés muy alta. Claro está que no sabemos si va a bajar en un corto o largo plazo. Lo ideal es que bajara en un corto plazo, pero hasta el momento hay una incertidumbre muy grande. Entonces, sí debemos ser conscientes en qué nos estamos endeudando y hasta saber o tener más o menos una probabilidad alta de en lo que me estoy endeudando se me va a retribuir o voy a tener la capacidad de pago, pues ese es el momento de endeudarse. Antes, con una probabilidad o como se diría un dicho popular, Dios proveerá, pues no es lo más acertado. Muy bien, muchas gracias, Jairo. Bien, para ir cerrando, después de todas estas reflexiones que hemos realizado en el día de hoy frente a tasas de interés y bueno, todo lo que conlleva el tomar un crédito en estos momentos y todo el efecto inflacionario pues que estamos viviendo, voy a dejar una preguntita para las personas que nos están acompañando acá. En una frasecita corta, profe y Jairo, realicen una reflexión que la dejemos para que aquellas personas que nos están escuchando la analicen, la revisen y, ¿por qué no decirlo?, pues la tengan en cuenta para sus proyectos, para sus endeudamientos y para todo lo que en la vida pues nosotros necesitamos como personas, como empresarios o como cualquier individuo. Profe José Julián, una frasecita, una reflexión muy corta, por favor. Perfecto. Como frase es, como concuerdo muchísimo con dice Jairo, como empresario, no hay que dejar de soñar. Por más tortuoso que sea un camino, por más difícil que sea un camino, hay que terminar, hay que desarrollarse. Siempre en un camino van a haber situaciones. Lo vemos en una carretera de nuestro país. Está muy bien pavimentada en un lado, pero tienen unas partecitas feas. Lo mismo ocurre. Los ciclos económicos hacen esas partecitas feas en el recorrido. Entonces, como empresarios, como personas, como microempresarios, no hay que dejar de soñar y seguir adelante en los objetivos que se han trazado. Gracias, profe, muy amable. Jairo, una reflexión final, por favor. Mi reflexión sería, no se comparen con el proceso de los demás. Estamos, como lo decía anteriormente, estamos en la era de la ansiedad, donde si algo no me dio resultados inmediatos o a un corto plazo, entonces esa vaina no sirvió. Mi reflexión es que nosotros vemos hoy en día muchas personas que aparentan tener lo que no tienen. Puede ser un buen carro, puede ser algo exitoso, pero nadie conoce el proceso que lleva detrás. No sabemos si a esa persona le van a embarcar ese carro o si va a tener muchos problemas más adelante. Mi invitación es a vivir el proceso de cada persona. Puede ser una frase muy cliché, pero la verdad es que si empezamos a comparar el proceso que nosotros llevamos con el que lleva otras personas, pues simplemente nunca vamos a disfrutar de nuestro proceso y siempre lo que hagamos va a ser menospreciado por nosotros mismos. Muy bien, Jairo, muchas gracias. Bueno, profe José Julián, Jairo, gracias por participar en el programa. Realmente bienvenidos para una próxima oportunidad. Agradezco realmente por la reflexión. Espero que todo lo que hemos charlado esta tarde sea bien recibido por nuestros radioescuchas y efectivamente pues podamos desarrollar unos proyectos adicionales teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que hemos generado. Las personas que nos escuchan, agradecerles el tiempo que se da para esto y en una próxima oportunidad vamos a seguir desarrollando actividades que nos van a hablar de nuestros capítulos y específicamente de nuestro programa Más allá de los negocios. Feliz tarde para todos. Más allá de los negocios. Consejos de expertos para llevar estilos de vida sostenible. Un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, realizado con el apoyo de USB Radio.